La sangre de Jesús compró tu libertad, prisionero de esperanza, el Cordero te redimió. Vendrá el acusador, pero Cristo ya venció.
por tus maravillosas misericordias. Te alabamos, Señor, porque eres bueno con nosotros. Te alabamos, Señor, por tu maravillosa gracia esta mañana. El salmista decía: todo lo que respire, alabe a Jehová. Y te alabamos esta mañana, Señor. Te alabamos. Él vive, vive por la eternidad. Mi Cristo vive hoy y por la eternidad. Cristo vive, vive por la eternidad. Mi Cristo vive hoy. Canta aleluya, canta aleluya. Mi Cristo vive por la eternidad. Canta aleluya, canta aleluya.
Sobre los sauces en medio de ella colgamos nuestras arpas, y los que nos habían llevado cautivos nos pedían que cantásemos, y los que nos habían desolado pedían alegría diciendo: cantadnos algunos de los cánticos de Sión. ¿Cómo cantaremos cántico de Jehová en tierra de extraños? Mucho me han angustiado desde mi juventud, puede decir ahora Israel. Mucho me han angustiado desde mi juventud, mas no prevalecieron contra mí. Sobre mis espaldas araron los aradores, hicieron largos surcos. Jehová es justo, cortó las coyundas de los impíos. Serán avergonzados y vueltos atrás todos los que aborrecen a Sión. Te perdiste, oh Israel, mas en mí tendrás tu ayuda. Te prostituiste en los lugares altos, mas yo te restauraré. Por tanto, así dice Jehová: no tendrás dioses conmigo, porque antes de mí y después de mí no ha habido Dios, y fuera de mí no hay quien salve. Por tanto, oh Israel, a mí deben mirar tus ojos, a mí, solamente a mí deben mirar tus ojos, y solo yo seré tu confianza, oh Israel. Escucha, oh Israel, escucha, oh Israel, venid y pongámonos a cuenta, dice Jehová. Porque yo sé pensamientos que tengo, pensamientos de bien y no de mal. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiera a qué hora ha de venir el ladrón, velaría y no dejaría minar su casa. Velad y orad, santificaos, santificaos, porque Jehová es santo. Oíd esto que te digo, canta, oh hijos de Sión, da voces de júbilo, oh Israel, gózate y regocíjate de todo corazón, hija de Jerusalén. Jehová ha apartado tus juicios, ha echado fuera tus enemigos. Jehová es Rey de Israel en medio de ti. Nunca más verás el mal. En aquel tiempo se dirá a Jerusalén: no temas, Sión, no se debilite en tus manos. Jehová está en medio de ti, poderoso, Él salvará, se gozará sobre ti con alegría, callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos. Sí, Señor, precioso. Oh, Señor, nos regocijamos. Oh, de que tú estás en todos nuestros caminos, Señor, para hacer volver la cautividad de tu pueblo. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Porque tú has dicho: deseos he tenido de volver a Egipto, porque este camino me es gravoso. He aquí tu Dios te dice: no vuelvas atrás, no mires atrás. Recuerda la mujer de Lot, que al voltear a ver atrás
se volvió una estatua de sal. En esta mañana tu Dios te dice: no mires atrás, mira adelante, porque tu Dios va delante de ti. No temas, dice tu Señor, yo he sido suficiente para ti, por tanto no temas, no temas, dice tu Dios, porque yo entregaré a tus enemigos en tus manos. Solo cree y corre en pos de tu Dios, adelante y no atrás, dice tu Señor. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grandes en tu fidelidad, oh Dios. Mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto en él esperaré. Bueno es Jehová a los que en él esperan, al alma que le busca. Bueno es esperar en el silencio la salvación de Jehová. Bueno le es al hombre llevar su yugo desde su juventud. Amén. Que se siente solo y calle, porque es Dios quien se la impuso. Por lo tanto, colóquese su rostro en tierra y humíllese delante de Dios, porque solo en mí hay esperanza. Y ocultas que tú no conoces, clama a mí. He aquí tú que dices en tu corazón, he aquí tú que dices en tu corazón, ya él no se ha acordado de mí. Tal vez él se ha olvidado de mí, ya no piensa en mí, ya no soy yo más que polvo otra vez. Pero he aquí tu Dios te dice: quizás hoy será el día en que mi hijo regrese. Quizás hoy será el día en que tenga nuevamente comunión con él. Vuélvete, vuélvete en pos de mí, porque el corazón de Dios clama: quizás hoy será. A volver el corazón de los padres a los hijos y de los hijos a los padres. Pero yo os digo en esta mañana que cuando venga el Hijo del Hombre hallará fe en la tierra. Cuando venga el Hijo del Hombre hallará fe en la tierra. Glorioso
estás cansado, que solo me dices, oh Señor, nada puedo ofrecerte. Hoy aquí yo te digo, no es por tus fuerzas, no es por tus fuerzas que vencerás a tus enemigos. Oh, pero rinde tu vida a mi propósito, y yo venceré tus enemigos. Y olvida el pecado del remanente de tu heredad. Oh Señor, gracias porque tenemos un Dios que se compadece de nuestros pecados y nos levanta porque clamamos y tú nos escuchas. He aquí a Jerusalén, clama en tu corazón por la paz de Jerusalén. Sacerdotes, oh Padre, tú que nos has dejado un tabernáculo, Señor, para que ejerzamos como sacerdotes delante de ti, Padre. Padre, ayúdanos, Señor, que estos conceptos sean una realidad en nuestros corazones, Señor, para que aprendamos, Señor, a ser verdaderos sacerdotes delante de tu presencia, mi Rey, porque tú eres un Dios de orden, Señor amado, y hay un orden, Señor, precioso que hay, Padre, a solo entrar en el tabernáculo, Señor. Allí en el atrio, Padre, encontramos esa fuente que nos lava, que nos limpia, Señor amado, y también encontramos el altar del holocausto, Señor. Que no olvidemos, Padre, que nuestra vida, Señor, debe estar consumida, Señor, delante de ti. Oh, Padre, pero también tenemos, Señor, un lugar santo, mi Rey, donde está la mesa de la proposición, el pan de vida, Señor, que está constantemente siendo alumbrado por el candelero, Señor. Oh, sí, Padre, ese pan no es vacío, ese pan tiene la vida de tu Espíritu Santo, Señor, resplandeciendo. Oh, Padre, ayúdanos a aprender esto, Señor amado, porque tú quieres hacernos un pan de vida para otros, Señor. Oh, Jehová, y también hay un lugar santísimo, Señor, allí donde está el arca del pacto, Señor, tu mera presencia, Señor, dirigiendo el tabernáculo. Padre, abre nuestro entendimiento, Señor, danos un corazón para servirte con temor y temblor, Señor, por favor. Ayúdanos, Padre, a ser verdaderos sacerdotes delante de ti. Oh, Jehová, por si quizás tú quieras hacernos reyes, Señor. Yo he venido, dice el Señor, para perdonar tus pecados. Confiesa delante de tu Dios tus pecados, porque he venido a perdonarles, a restaurar y a dar vida nueva. Humíllate
Señor, delante de ti en esta mañana. Podemos escuchar el clamor de tu corazón de Padre, oh, esperando a que su Hijo amado regrese. Podemos oír el clamor de ese Padre que anhela, que nos anhela celosamente y nos espera. Oh Señor, gracias, gracias te damos por tu bondad, Señor, por tu misericordia. Gracias, Señor, porque aún hay lugar en tu mesa. Aún hay lugar en tu mesa, Señor, para cada uno de nosotros en este lugar. Gracias, Señor, gracias. Solo queremos bendecir, alabar y glorificar tu nombre, Señor, y por toda la eternidad, Señor. Ese será nuestro deleite y nuestro gozo, Señor. Gracias te damos por el testimonio de tu presencia en medio de nosotros, por la realidad de tu Espíritu en medio de nosotros, Señor. Y te suplicamos que sigas hablándonos, Señor, lo que ha venido de tu corazón. Quita, Señor, cualquier cosa que venga de la mente del hombre. Te lo suplicamos, Señor. Gracias, Cristo Jesús. Ahorita me acordé de, no recuerdo con exactitud la historia, pero sí la esencia de algo que nos decía el pastor de un maestro, un anciano creo que del instituto, si no estoy mal, que les preguntaba a los estudiantes que si ellos alguna vez habían visto al Señor, y parece ser que todos se quedaron como que, y entonces él decía, con razón viven como viven, ¿no? Si no han visto al Señor. Y yo creo que eso es realmente lo único que cambiará totalmente nuestras vidas, poder ver al Señor, verlo y contemplarlo. Dice que en la década de 1800 hubo un movimiento de evangelización muy poderoso en la India. Y dice que muchas provincias fueron tocadas por el Evangelio. Y de Gales en particular enviaron muchos misioneros que eran de Gales. Y allí en medio de un avivamiento pues que hubo en una región, hubo un misionero, y dice que una familia se convirtió al Evangelio. El esposo, la esposa y sus 2 hijos profesaban su fe en Cristo y fueron bautizados. Pero el jefe de esa población decidió hacer un ejemplo de ellos y arrestaron a la familia y le exigieron al padre que renunciara a su fe en Cristo Jesús, o si no matarían a sus hijos y a su esposa. Testigos contaron más tarde la historia de los misioneros galeses. Los informes dicen que cuando se le pidió retractarse o ver sus hijos asesinados, el hombre empezó a cantar una canción que había escrito él mismo tiempo atrás y dijo: he decidido seguir a Cristo y no vuelvo atrás. Y después él amenazó con matar a su esposa, y aquel creyente, aún después de haber perdido a sus 2 hijos y estando a punto de perder a su esposa, él continuó cantando: aunque otros vuelvan, yo sigo a Cristo. Y después de eso los arqueros mataron también a la esposa de aquel creyente. Finalmente el jefe de la aldea le había dado una última oportunidad para que aquel creyente salvara su vida física al renunciar a su fe, pero este no renunció a su fe, sino que prosiguió su canto: la cruz delante y el mundo atrás, he decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás. Y así fue ejecutado. La historia dice que un tiempo después el jefe de la aldea se volvió cristiano y llevó a toda esa población
al Evangelio, porque lo que vio en la vida de ese hombre es muy seguramente lo que Saulo de Tarso vio cuando Esteban estaba muriendo. ¿Quién va a poder sacar esa imagen día y noche? Yo creo que no podía dormir contemplando cómo hay hombres y mujeres que pueden morir de esa manera, no maldiciendo, no renegando, sino confiando en Cristo. Y esta historia es una historia que en toda la historia de la iglesia la hemos visto. En el circo romano veíamos cómo los cristianos eran despedazados por las fieras, muchos fueron apedreados, quemados en la hoguera, ahorcados, decapitados, pero lo tremendo era que podían morir orando por las personas que los estaban masacrando y bendiciendo al Señor de los cielos. ¿Qué veían ellos que nosotros no estamos viendo hoy? ¿Qué podían contemplar ellos, amados, que nosotros no estamos viendo hoy? Que creo que tal vez sí hemos visto, pero creo que el Señor en esta mañana quiere que recobremos la visión. Y el título de este mensaje es Recobrando la visión. Debemos entender, ya el pastor nos lo ha explicado en muchas oportunidades, que el propósito de las parábolas del Señor es revelar los misterios del reino. Y pueden escuchar en profundidad en predicaciones anteriores que el pastor nos ha explicado bastante sobre las parábolas. Pero algo importante y que debemos entender, hermanos, es que si no comprendemos la realidad, los misterios del reino, nosotros solo nos quedaremos con parábolas o solamente nos quedaremos con historias de la Biblia y ya, historias, y hasta podíamos conocerlas, hasta memorizarlas, pero si no entendemos lo que realmente necesitamos entender, es los misterios que están escondidos ahí, y es lo que necesitamos hoy con urgencia. Y esos misterios el Señor quiere revelárselos a sus hijos, a los que se acercan, porque de lo contrario, como dice Mateo, si no entendemos, no podremos convertirnos y no podremos experimentar sanidad. El Señor quiere sanarnos, pero para sanarnos necesitamos recibir entendimiento. Y ahora uno comprende por qué Pablo, su oración era: Señor, yo oro para que los creyentes reciban espíritu de sabiduría, de revelación en el conocimiento de Él, y que los ojos del entendimiento de ellos sean ¿qué? Abiertos. En pocas palabras era la oración que Pablo tenía por cada uno de los creyentes. Un cristiano, ya, listo, ¿no? Alguien dirá, porque los escépticos pueden decir, no, eso no, son historias ficticias, pero hay demasiadas historias. Pero en la escritura vemos un hombre, lo acabamos de mencionar, y miremoslo rápidamente en Hechos 7:54. Dice: Esteban, oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios. ¿Saben lo que estaban viendo cada uno de estos hermanos en la hoguera, en el circo romano? Cuando estaban viendo la gloria de Dios. Y como decía el hermano Richard Burman, que cuando los estaban torturando ahí en la cárcel, dice, los torturaban. Y dicen, ellos estaban torturando nuestros cuerpos, pero nuestros espíritus estaban en la presencia de Dios. O sea, ese lugar es real, ese lugar existe. De hecho, cada uno de nosotros somos llamados para estar en ese lugar. En esos lugares celestiales quiere el Señor que vivamos. No solamente esperando el momento en el que seamos confrontados con la muerte física, sino día a día. Y dice que Él estaba lleno del Espíritu Santo, hermanos. Yo quiero que le prestemos atención a esto. Creo que todas las palabras de hoy, los clamores de hoy, la profecía de hoy, sé que era del Espíritu Santo, era del Señor. Pero miren que Él dice que estaba lleno del Espíritu Santo, y al estar lleno del Espíritu Santo, con sus ojos puestos en el cielo, vio la gloria de Dios, vio al Hijo de Dios que está a la diestra del Padre. Él pudo contemplar al Cordero de Dios. Entonces, en esta mañana, amados, queremos ver una parábola. Realmente digo una parábola porque toda la escritura es una parábola, ¿sí? Vamos a ver la historia de un hombre que sé que si les digo el nombre de entrada van a decir, no puede ser, pero un hombre que tal vez no quisiera ser un ejemplo
y no vamos a resaltar los errores que él cometió, sino ver cómo terminó, porque él al final terminó manifestando la vida de Cristo de una manera tan clara, tan clara. Ese hombre es Sansón. Ese hombre es Sansón, y queremos comparar a este hombre Sansón con la última iglesia, porque es curioso que Sansón fue el último juez que aparece en el libro de los jueces, y la última iglesia de las 7 iglesias de Apocalipsis, ¿cómo se llama esa iglesia? La Odisea. Vamos a mirar una similitud entre Sansón y, ¿por qué nos importa? Porque ¿quién es la iglesia de la Odisea? Es la iglesia actual, somos nosotros. Esa es la iglesia de los últimos tiempos antes de la venida del Señor. Entonces vamos a mirar algunas verdades que nos deja la vida de Sansón, especialmente en la parte final de su vida, donde él manifestó la vida de Cristo. No voy a leer por avanzar tiempo. La mayoría de nosotros acá conoce la historia de Bartimeo, ¿sí o no? Y si no, les animo a que la lean. Por tiempo no voy a leerla, pero en esencia conocemos: Bartimeo estaba sentado junto al camino y dice que estaba mendigando, pero él tenía un clamor y era: hijo de David, ten misericordia de mí. Él estaba clamando, era un mendigo, y dice que era ciego. Vamos a ver que ese Bartimeo también representa lo que Dios quiere hacer con la Odisea, pero es una decisión que nosotros tomaremos. Ojalá que nosotros haya un clamor, el mismo clamor. ¿Qué era lo que deseaba Bartimeo? Cuando el Señor lo mandó a llamar: ¿qué quieres que te haga? Y él dice que recobre la vista. Y saben que en el griego la palabra recobrar la vista significa mirar arriba. Eso es recobrar la vista. O sea, nosotros somos ciegos cuando solamente estamos mirando en lo terrenal. Y algo interesante, dice recobre la vista. Quiere decir que es posible, uno no recobra algo que no ha tenido, ¿sí? Es muy probable. El ciego de Siloé dice que sí era ciego de nacimiento, pero de Bartimeo dice recobre la vista. Es posible que en algún momento dado él tuvo visión, pudo ver, pero perdió la visión. Y lo que el Señor quiere es que recobremos la vista. Quizás algunos en este lugar en algún momento vimos, contemplamos las glorias, la maravilla del Señor, experimentamos lo celestial, pero sutilmente la vida, los afanes, a veces el pecado, sí, pero a veces también son cosas naturales, se empiezan a absorber, y de repente empezamos a perder la realidad de lo espiritual, perdemos la visión. Y aún haciendo en algunos casos cosas ilegítimas, pero aún cosas legítimas, como quizás el trabajo, y enfocados solo en el trabajo, y aún así podemos haber perdido la visión. Y yo creo que primeramente este mensaje es primero para mí, y quizás muchos en este lugar. Ojalá que hoy pueda salir un clamor de nosotros: Señor, necesito recobrar la visión. Y el Señor nos lo hablaba ahí. No queremos seguir viviendo una vida desde el primer clamor que hubo, una vida cotidiana, que en esencia viene a ser una vida tibia, que es lo que el Señor le dice a la Odisea. Entonces vamos a mirar, al libro de los jueces, por favor. Jueces 16:20. No vamos a mirar ya la historia, ustedes la conocen, los errores, las fallas morales en la vida de Sansón, pero recuerden que estamos viendo la enseñanza, porque tal vez alguien no tenga esos problemas morales, o quizás sí, pero lo que nos habla ahí es que Sansón tenía otros amores. Él empezó a tener otros amores con los que empezó a coquetear, con los que empezó a tener intimidad, y esos amores lo llevaron a esta condición. 16, 20, 30 dice, 20, desde el 20 dice: y le dijo: Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que despertó él de su sueño, se dijo: esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. En ocasiones anteriores ya conocemos la historia de que él siempre
por la unción que reposaba sobre él, por el Espíritu Santo que estaba sobre él, él se escapaba, él tenía victorias, muchas victorias, y eso lo llevó a vivir una vida relajada, tranquila. Ah, sí, no, el Señor me va a salvar esta vez. Ah, no, el Señor no ha venido a un juicio, no ha pasado nada. Y él empezó, su visión se fue deteriorando hasta tal punto que llegó a una confianza tal en la carne, que él vivía de una manera descuidada, y él pensaba que siempre se iba a salvar porque el Señor lo había libertado en ocasiones pasadas, porque el Señor lo había rescatado. Pero dejó de ver al Señor. Ya él estaba ciego, ya él estaba ciego, ya él estaba completamente ciego, confiando únicamente en la carne. Y él no sabía que el Señor ya se había apartado. Y esta vez, otra vez como las otras. Oh, hermanos, qué triste cuando la vida, cuando nuestra visión se deteriora, cuando llegamos ya a un punto de una confianza total en la carne, y pensamos que porque el Señor lo ha hecho en el pasado, Él lo tiene que seguir haciendo hoy. Pero él dice que el Señor se había apartado de él, y en el 21 dice: mas los filisteos le echaron mano y le sacaron los ojos y le llevaron a Gaza y le ataron con cadenas para que moliese en la cárcel. Hasta aquí la historia parece una historia triste, pero aquí hay una joya muy preciosa, hay un tesoro muy precioso escondido acá. Porque pareciera que un hombre que tenía un llamamiento tan precioso, un hombre que tenía un llamamiento tan glorioso desde el vientre de su madre, nació sobrenaturalmente porque su madre era estéril. Este hombre con un llamamiento tan alto, pareciera que esta vasija se echó a perder. Esta vasija ya no tenía ningún valor, fue totalmente destruida. Pero este versículo 22 dice algo que es tan hermoso. 22: y el cabello de su cabeza comenzó a crecer después de que fue rapado. Algo sucedió en esa cárcel. Algo pasó allí en medio de esas ataduras que experimentaba Sansón, porque fue atado con cadenas. Algo pasó en ese lugar cuando él fue puesto, dice que fue puesto en un molino. Un molino, habían dos tipos, todos en ese tiempo todo el mundo tenía que tener un molino. ¿Para qué es un molino? Para coger el grano y triturarlo y convertirlo en harina. Pero había un molino que era más grande, que usaban los bueyes. Es muy probable que a él no lo pusieran en un molinito de esos que usaban caseros. Era un molino quizás de esos en el que ponían a un buey, pero pusieron fue a Sansón, y era bien duro, bien difícil. Pero él ahí en ese molino, en esa cárcel, en medio de esas ataduras, dice que el cabello de su cabeza comenzó a crecer. Algo empezó a pasar allí, en ese lugar que nosotros diríamos: esa vida está completamente arruinada, ya para esa vida no hay esperanza, ya para ese hombre no, se perdió, cayó de la gracia completamente. Pero algo sucedió en esa cárcel. Algo pasó en ese lugar, y en ese molino él todos los días triturando y viendo cómo el grano era quebrantado y viendo cómo era desmenuzado para ser convertido en harina. Él entendió que él mismo era como ese grano que estaba siendo quebrantado, triturado, desmenuzado. Y hemos visto en los dos domingos anteriores, nuestro pastor nos ha hablado sobre cómo conquistar, derrotar a los filisteos, y hemos visto dos parejas de hombres, lo recordamos, que fracasaron. ¿Quiénes fueron los dos que fracasaron, que nos han enseñado nuestro pastor en estos dos últimos domingos? Saúl, el rey, y Isaí, el sacerdote. Ellos no pudieron conquistar a sus enemigos. Si ustedes lo notaron, el Señor hoy solo quería decirnos: Él quiere darnos la victoria sobre nuestros enemigos. Él quiere hacerlo, yo sé que Él va a hacerlo. Hermanos, creámosle al Señor, creámosle. Ellos dos fracasaron, no pudieron conquistar a los filisteos. Pero también hubo dos que sí. ¿Cuál fue la otra pareja? Samuel y David. Ellos sí tuvieron victoria sobre los filisteos. Y bueno, David, maravilloso. Samuel, maravilloso. Pero Sansón, pues quiero solo mostrarles una escritura
donde los tres aparecen juntos y ya algunos la saben. Hebreos 11:32. Vamos ahí por favor, solo para que ustedes lo corroboren. Hebreos 11 es la lista de los hombres de fe. Hombres de fe. Y en Hebreos 11:32, después de darnos la lista de los grandes que conocemos como grandes, dice: ¿y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Bará, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas. Pues, amados hermanos, en esa lista en la que aparecen nombres tan grandes como Abraham, Moisés, David, Samuel, aparece Sansón, lo que nos dice que Sansón era un hombre de fe. A los ojos del Señor, él terminó como un hombre de fe. Y ahí más adelante con el 35 dice, en Hebreos 11: las mujeres recibieron a sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados no aceptando el rescate. O sea, no aceptaron que tal vez que les perdonaran la vida, sino que ellos prefirieron que morir, porque ellos querían que, a fin de obtener, léanlo por favor, leámoslo, a fin de obtener una mejor ¿qué? Resurrección. O sea, algunos quizás tenían la oportunidad de salvar su vida, pero ellos estaban viendo algo más glorioso. No, yo quiero eso. Yo quiero una mejor resurrección, porque el tipo de muerte que tengamos determinará también el nivel en la resurrección que tengamos, la posición que obtengamos. Pero 39, sigamos ahí en Hebreos 11. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. O sea, ellos lograron llegar al punto en el que podían recibir una herencia, pero un momento, no. Ustedes van a estar acá en este lugar de reposo y descansando porque todavía faltan unos que lleguen. Y esos que faltan por llegar, por alcanzar esta perfección, somos nosotros, la iglesia de la Odisea. A la iglesia que se le está prometiendo que se puede sentar en el trono. Una iglesia tibia, una iglesia que ya conocemos sus características, una iglesia que dice que es ciega, pero ¿saben algo, amados? Una iglesia que el Señor dice que la ama, porque le dice a esa iglesia: yo reprendo y castigo a los que amo. Está hablándole al lado y dice: hermanos, y yo estudiando esto, el Señor me llevó a cuadros, a escenas en la vida de este hombre, y yo veo cómo amaba el Señor a este hombre, y veía yo cómo ama el Señor a la Odisea, cómo nos ama el Señor a nosotros, porque una iglesia que uno iría con esas características y le ofrece el sentarse en el trono, así como el Señor venció y se sentó en el trono con el Padre. Esa misma promesa está disponible para nosotros hoy. Y hermanos, si Sansón pudo llegar a eso, cualquiera de nosotros podría llegar también, por la gracia y la misericordia de Dios. Pero necesitamos experimentar lo que experimentó, lo que vio Sansón en ese lugar. Y ahí sigue leyendo, o sea, no termina. Por tanto, en el 12:1, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Es muy curioso que una de las cosas que hace Bartimeo cuando el Señor lo llama, dice que cogió su capa y se despojó, y una corrió donde el Señor, bueno, lo llevaron allá, pero él se despojó. Él corrió después de que sus ojos le fueron abiertos, después de que recobró la visión. Dice que seguía al Señor en el camino. Antes estaba mendigando junto al camino. ¿Y qué habla eso de mendigar junto al camino? Una vida que, como con un pie en el mundo y otro pie en la iglesia, como que sí, como que no. Es una persona tibia. Pero después de que recobró la visión, él ya no estaba junto al camino, ahora él estaba en el camino, siguiendo al camino. Y dice 2:
despojémonos, no terminamos el 1, del pecado que nos asede y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Cómo? Puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. Señor, restaura nuestra visión. Señor, danos una visión más clara para poder verte, para poder contemplarte, para poder correr. Tenemos una carrera por delante, hermanos, pero necesitamos que nuestros ojos estén en Jesús, que Él es el autor y el consumador de la fe. Ahora, todos los hombres de fe, todos, sin excepción, la lista que nos aparece en Hebreos 11 y la lista que continúa de Hebreos 11, porque esa lista continúa desde hasta el día de hoy, siguen incorporándose más hombres a esa lista, y allá en los cielos, en el día, ahí va a estar la lista completa, porque el Señor está esperando que se complete esa lista. El Señor está esperando que tu nombre, hermanos, sea parte de esa lista. Todos ellos tuvieron una revelación del Hijo. Abel, a ver, ¿por qué Abel ofreció el primogénito de sus ovejas, lo más gordo? Por la fe, o sea que él lo vio. Eso no lo dice porque se le ocurrió. Él tuvo una experiencia en la que vio el Hijo de Dios, el Cordero de Dios. El Padre entregó al Cordero, al Hijo, lo más precioso. Yo también quiero hacer esto por la fe. Abraham, cuando ofreció a su hijo primogénito, ¿por qué lo hizo? Por la fe, porque él vio. El mismo Señor dice que Abraham vio mi día. O sea, Abraham contempló a Cristo Jesús. Abraham vio el plan redentor del Señor, y por eso él, cuando ofrece a su hijo, nos dice ahí también que él sabía que el Señor lo podía levantar de entre los muertos. Claro, si él levantó a su hijo, él tuvo la revelación del plan de Dios, que ese plan no fue hace 2000 años, ese plan desde la eternidad ya estaba concertado, y los hombres de fe pudieron ver eso. David vio al Señor. Acuérdense que cuando los fariseos le dicen, bueno, ¿y por qué David, cuando los fariseos querían avergonzar al Señor, buscar algo, él les hace una pregunta: ¿de quién es? Porque dicen que David es hijo de quién? Del Cristo, ¿sí? Y él les dice que en el Salmo 110 dijo el Señor a mí Señor, ¿sí? Dijo el Señor a mí Señor. Entonces, ¿por qué le llama Señor si es su hijo? No, porque él vio al Hijo de Dios y le llama como Señor. Todos los hombres de fe tuvieron una revelación del Hijo de Dios, del Cordero de Dios. Entonces, Sansón también, como hombre de fe, tuvo una revelación del Cordero de Dios. En el Antiguo Testamento estaba el tabernáculo, y mucha gente venía a ofrecer ritos. Para muchos era eso, solo eran ritos, pero para los hombres de fe sabían que al ofrecer este Cordero estaban entendiendo que ese rito tenía un significado. Para muchos solo eran ritos, pero los hombres de fe sabían y esperaban el Cordero de Dios. Entonces, amados, pensemos en algo. ¿Qué pasaría cuando en esa cárcel, viendo su propia condición, Sansón estaba allí y él empezó a clamar? Porque eso nos dice en la historia que él clamó al Señor. Y yo, en oración y todo, es como si hubiera llevado ahí y pude sentir el clamor de Sansón, y vi que el clamor de Sansón era el mismo clamor de Bartimeo, y él solo era: Hijo de David, ten misericordia de mí. Y su clamor lo vemos que era porque perdí la visión, porque él quería tomar venganza de los filisteos, porque le habían sacado sus ojos, le habían arrebatado la visión, y él estaba ahí: Hijo de David, ten misericordia de mí. Ese clamor estaba ahí, él estaba, y empezó a experimentar la presencia del Señor y a contemplar al Hijo de Dios en esa cárcel. ¿Y ustedes qué creen? ¿Qué pasa cuando vemos al Señor, hermanos? ¿Qué pasa cuando tenemos una revelación del Señor? Aquellos que saben, que entienden de qué estamos hablando, ¿qué sucede, hermanos?
tuve una visión del Señor y sí, nos salimos erguidos a contarle a todo el mundo. Oh, hermanos, solo es una humillación total. Solo es una humillación total. No hay ninguna jactancia. Hermanos, hombres tan rectos como Job, que era un hombre recto, temeroso, perfecto. La escritura nos dice eso. Dios da testimonio de él. Dice: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. ¿Y qué dice? Y me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Una cosa es oír del Señor, pero cuando podemos verlo, y él era un hombre recto, sí tenía una integridad, pero al ver al Señor, hermanos, todas sus justicias quedan completamente derribadas. Hombres tan preciosos como Isaías, al ver y contemplar la gloria del Señor, ¿qué podía decir el gran profeta Isaías después de contemplarlo? ¡Ay de mí, que soy muerto! Porque siendo un hombre de labios inmundos y habitando en medio de un pueblo de labios inmundos, han visto mis ojos al Rey. Oh, cuánto necesitamos ver esa gloria, hermanos. Eso cambia totalmente todo, hermanos. Ya ahí no hay doctrina, ya ahí no hay enseñanza. Eso cambia completamente todo. Maravilloso, la enseñanza y la doctrina la necesitamos, pero aún así, si no vemos al Señor, si no contemplamos al Cordero de Dios, no podrá cambiarnos. El Espíritu Santo, sí, el Espíritu Santo viene y abre nuestros ojos y contemplamos al Señor, solo podremos humillarnos. Ya se van a acabar las quejas, se van a acabar las murmuraciones. Ya, ¿qué importa? Ya, ay, que fulanito, que aquel hizo esto. Señor, yo soy peor, Señor, delante de tu gloria y tu presencia. Oh, Señor, si estos hombres rectos, justos, al contemplar la gloria del Señor solo se humillaron, ¿qué creen ustedes que experimentó Sansón? Estos hombres que sí tenían una rectitud, una justicia, de la que tal vez podrían jactarse, ¿qué creen ustedes que experimentó Sansón cuando vio la gloria del Señor, cuando contempló al Cordero de Dios? Oh, hermanos, él solamente puede decir: que muera yo. El único digno eres tú, Cordero de Dios. Que muera yo. Que muera yo, que muera completamente. Me aborrezco. Si Job se aborreció, si Isaías decía que era un hombre de labios inmundos, oh, Sansón, que muera yo. Aborrezco completamente lo que soy. Pero contemplando al Señor, viendo el plan redentor del Señor y viendo que ese Cordero precioso estaba derramando su sangre por él, estaba amándolo, que esa redención estaba disponible para él. Que muera yo, Señor, que muera yo, mas vive tú. Ese es el clamor, hermanos, que deberíamos tener. Que muera lo que somos, Señor, pero que la gloria del Señor pueda manifestarse. Esa belleza, esa hermosura. Sansón dijo: tú eres el único digno, mi vida no tiene ningún valor, solo tú tienes valor, Señor amado. Él ahí dijo: que muera yo y vive tú. ¿Y saben qué pasó? Así fue. Antes de la separación, porque no es muerte. Ellos, los hombres de fe, cuando no mueren, duermen. Esteban lo leíamos ahora, y después de que lo apedrearon y durmió. Ahí Sansón solo durmió, pero ya él había experimentado la muerte en su interior, y Cristo vino y tomó posesión de ese vaso. Cristo se manifestó, y es lo que queremos mirar. Los filisteos lo hemos escuchado. ¿Qué quieren hacer los filisteos en nuestras vidas? Ya nos lo han enseñado en estos días. Atemorizarnos. El filisteo nos habla del temor, y dice en Hebreos, nos dice que el Señor vino a librar a todos los que por el temor. ¿El temor a qué?
a la muerte, estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. El temor nos esclaviza. Los enemigos quieren que estemos atemorizados, amedrantados, para mantenernos ahí cautivos, para mantenernos ahí como lo que querían hacer con Sansón. Sansón significa, viene de una raíz que significa ser brillante como el sol, y varios diccionarios unos dicen que puede ser hijo del sol, semejante al sol, o un sol pequeñito, dicen otros estudiosos. Pero en conclusión, él nació con el propósito de reflejar la luz del sol. ¿Quién es el sol? El sol de justicia. Él nació con un propósito, era manifestar la gloria del Señor, que esa luz del sol de justicia brillara en esta tierra. Y vemos que pareciera que ese propósito se desvió, pareciera que ya no había esperanza, pero finalmente en el último momento, en los últimos días, no sé si fueron días o meses, no nos registra la escritura cuánto, pero en ese último tiempo de su vida se cumplió el propósito por el cual él vino a esta tierra. Y es el mismo propósito por el cual cada hombre, cada mujer nace. Cada uno de nosotros en este lugar solo nacimos con un propósito, y el propósito es que nosotros podamos manifestar y mostrar la gloria de Dios en esta tierra. Entonces, en Jueces 13:1, ¿estamos ahí? Vamos, en Jueces 13:1 dice, cuando empieza la historia de Sansón, solo mirar un detalle. Dice: los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en manos de los filisteos por 40 años. ¿Qué es hacer lo malo delante de Jehová? Sin entrar podemos utilizar una cantidad de escrituras, pero básicamente, que es solo resumiendo lo que nos han enseñado en estos 2 últimos domingos relacionado con los filisteos, básicamente, que es hacer lo malo delante de los ojos de Jehová, es descuidar el sacerdocio que el Señor nos ha dado y no obedecer completamente a la palabra de Dios, que fue tipificado en la vida de Elí y de Saúl. Hacer lo malo, o sea, no descuidar nuestro sacerdocio, no obedecer las palabras de Jehová, hace que seamos entregados en manos de los enemigos. Es increíble, hasta el día de hoy los filisteos aún físicamente están, y en el mismo lugar físico también, los palestinos en la franja de Gaza, ahí literalmente donde fue llevado Sansón, a Gaza. Ahí hoy literalmente existen. Son tan reales, hermanos, son tan reales que hay un testimonio aún físico de que ahí están. Pero bueno, podíamos solo concentrarnos allá. No, son enemigos espirituales que hoy también están, y que lo único que quieren es destruir al pueblo de Dios, al pueblo de Dios. Sansón nació de una mujer estéril que da a luz por una obra sobrenatural. Y la escritura nos dice que la iglesia es como esa mujer estéril que dará a luz en el fin, en el fin. Sansón fue llamado a una vida de santidad porque él tenía que ser un nazareo. Y un nazareo lo que tenía que hacer era no beber vino, abstenerse de la comida de este mundo, en pocas palabras, del vino de este mundo, a vivir una vida apartada solo para el Señor. Él descuidó ese llamamiento y terminó en ese lugar. Quiero dar una pequeña advertencia: no es una garantía llegar a ese lugar y salir de ahí. No quisiéramos tener que llegar hasta ese lugar, pero hermanos, pues lo digo para que no pensemos, bueno, como Sansón vivió como vivió y al final de cuentas esa actitud no funciona. Esa actitud nunca funcionará, porque alguien que tenga esa actitud morirá en esa cárcel y quizás eternamente se perderá. Eso es para hombres y mujeres que sí, aún en medio de sus fallas y todos, pero hay un fuego, hay un clamor allá adentro: Señor, hazme volver, Señor, hazme volver, yo no quiero seguir viviendo de esta manera.
para hombres y mujeres, ese tipo de hombres y mujeres, sí hay esperanza. Sí hay esperanza, no están contentos en esa condición. El Señor nos hablaba ahorita del hijo pródigo. Yo pensaba que Sansón, no lo tenía en mis notas, pero él fue como ese hijo pródigo. Porque ¿qué pasó? Estando él allá en lo más bajo, dice la escritura, volviendo en sí, es como que él levantó sus ojos al cielo. En la casa de mi Padre. O sea, volver en sí. Entonces veía yo también, es que nuestros ojos se han abierto, levantar la mirada al cielo, es la única esperanza que tenemos. La fuerza de un hombre depende únicamente de su relación con Dios. La fuerza de un hombre está en la consagración y en la intimidad que tenga con Dios, porque en esa comunión Él está siendo llenado del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo es el que nos da poder. Ese poder es dunamis, dinamita. Es dinamita para poder destruir a nuestros enemigos, para poder vencerlos. El Espíritu Santo nos fortalece en el hombre interior. Sí, el Espíritu Santo viene y nos fortalece en el hombre interior. El Espíritu Santo es llamado el Espíritu de poder, de amor, de dominio propio. El Señor quiere que entendamos la urgencia y necesidad que tenemos del Espíritu Santo. Nos lo ha venido hablando para poder conquistar a nuestros enemigos. El hermano el jueves, ese era casi prácticamente el título del mensaje. El hermano Julián nos compartía el jueves. Por eso, hermanos, vemos que la fuerza de Sansón no radicaba en sus músculos, porque ustedes lo pueden mirar, acá tengo las notas, pero por tiempo, cada vez que él hacía algo sobrenatural, dice: y el Espíritu de Jehová vino sobre Sansón, y el Espíritu de Jehová vino sobre él. Cada vez, en la oportunidad que mató a 1000 hombres, pero era porque el Espíritu Santo estaba sobre él. Por eso él vivía tan tranquilo. Y no, esta vez escaparé como las otras, como si dependiera de él. No, era porque el Espíritu Santo estaba sobre su vida, que él podía tener la victoria sobre los enemigos. Así lo vemos en la vida de David. ¿Cómo podía él? ¿Ustedes cómo creen que un jovencito matara un león, un oso? Y no solo matar, o sea, ¿cuántos tienen perros? Y así sea el perrito pequeñito y tiene un huesito, un pedazo de carne, y se vaya a quitarle ese huesito. ¿Sí han visto eso? O sea, un perrito ahí pequeñito. Ahora imagínese usted quitarle un cordero a un león, a un oso. Esto era sobrenatural, porque el Espíritu Santo venía sobre él. Y por eso cuando él se enfrentó a Goliat, él ya había tenido esas experiencias y ya no tenía temor. No tenía temor, porque él mismo dice: el mismo que me ha dado victoria contra el oso y el león, también me va a entregar este filisteo incircunciso. No me lo voy a comer como pan, como decía Josué y Caleb, porque era lleno del Espíritu Santo. Ahora, amados, ¿qué hacen los enemigos? ¿Qué hacen los enemigos en nuestra vida? 16:20 en Jueces. Lo acabamos de leer. En el 23, vamos a ir hasta el 23. Dice: entonces los principales de los filisteos se juntaron para ofrecer sacrificio a Dagón, su dios, para alegrarse, y dijeron: nuestro Dios entregó en nuestras manos a Sansón, nuestro enemigo. Esos enemigos, esos filisteos, que tú no los ves tan malos, que tú no los ves como, no son tan malos, son agradables. Ellos solo quieren matarte. Ellos solo te aborrecen. Y si no hasta que nosotros no los veamos a los enemigos como lo que son, enemigos, vamos a seguir abrazándolos, besándolos, andando con ellos, amándolos. Pero al final eso solo será muerte, porque los filisteos solo quieren y ven a los hijos de Dios como enemigos. Dice:
nuestro Dios entregó en nuestras manos a nuestro enemigo y al destruidor de nuestra tierra, el cual había dado muerte a muchos de nosotros. Y aconteció que cuando sintieron alegría en su corazón, dijeron: llamad a Sansón para que nos divierta. Y llamaron a Sansón de la cárcel, y sirvió de juguetes delante de ellos, y lo pusieron entre las columnas. Oh, hermanos, este cuadro también, viendo ese cuadro en el espíritu, oh, qué tristeza, ¿no les parece ese cuadro? Ahí está Sansón siendo la burla, el escarnio de los enemigos bebiendo, riéndose de él, burlándose de él. Eso es lo que los enemigos hacen en la vida de los hijos de Dios. Cuando no los vemos como enemigos y estamos andando con ellos. Y aquí fue cuando vi que la vida de Cristo se manifestó, porque todo es un tipo de lo que Cristo mismo también experimentó. Porque Cristo mismo dice que ahí estaban, dicen los filisteos se juntaron. Del Señor Jesús nos dice que se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. O sea, los enemigos se juntaron. En la vida de nuestro Señor Jesucristo también pasó lo mismo, y dice: porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, los enemigos juntándose. Profético. Él fue como un hombre de fe, un tipo de Cristo Jesús. Fue la hora de las tinieblas, dice hablando del Señor, habiendo estado con vosotros cada día en el templo, cuando dice que lo prendieron. Lo mismo que hicieron con Sansón: no extendisteis las manos contra mí, mas esta es vuestra hora y la potestad de las tinieblas. Dice que Sansón fue hecho burla y escarnio de los enemigos. Miren lo que dice el Señor Jesús: y los hombres que custodiaban a Jesús se burlaban de él y le golpeaban. Y miren este detalle sí, qué increíble. Estoy leyendo solo para los que anotan, Lucas 22, 63, y en el 64 dice: y vendándole los ojos, le golpeaban el rostro y le preguntaban diciendo: profetiza, ¿quién es el que te golpeó? Y decían otras muchas cosas injuriándole. Pero ese detalle me pareció la visión. Porque saben, hermanos, que el Señor no cometió pecado, pero Él se hizo pecado. Él estaba completamente en ese momento llevando todos nuestros pecados, identificándose. Sansón pudo ver eso, entender el amor de Dios, y eso quebrantó su corazón. En otro lugar dice: entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él toda la compañía, y desnudándole le echaron encima un manto de escarlata, pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha, e hincando la rodilla delante de él le escarnecían diciendo: salve, rey de los judíos. Y escupiéndole tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza. Y después de haberle escarnecido, le quitaron el manto, le pusieron sus vestidos y le llevaron para crucificarle. Hermanos, no hemos pensado, aunque sea naturalmente, pero realmente funciona así, es en el Espíritu que el Señor nos lo revela. Esa escena ahí, hermano, del Señor, el santo de los santos, experimentando todo esta burla y escarnio y siendo desnudado. Yo hace muchos años atrás tuve un sueño y yo pude entender un poquito esto, y en ese sueño muchos de nosotros éramos llevados cautivos con el pastor, nos metían como en un campo de concentración y éramos llevados allá. Pero para mí la escena más dolorosa era que cogían al pastor, lo humillaban y lo estaban desnudando, y todos ahí impotentes sin poder hacer nada, y lo estaban lastimando, y finalmente en el sueño lo mataban. Y yo solo lloraba, yo me desperté llorando, viendo el dolor de eso, porque es nuestro pastor muy amado. Y pensemos lo que estaban experimentando ahí los discípulos. Era lo mismo, el Señor me mostraba los discípulos ahí
viendo a su maestro. Sí, aunque lo abandonaron, pero ellos estaban tristes, adoloridos por la debilidad de la carne. Y entonces pensaba yo en esa escena, yo, qué dolor, qué tristeza, todo lo que el Señor tuvo que experimentar por amor a nosotros. En el 26 dice: entonces Sansón dijo al joven que le guiaba de la mano: acércame y hazme palpar las columnas sobre las que descansa la casa para que me apoye sobre ellas. Y la casa estaba llena de hombres y mujeres, y todos los principales de los filisteos estaban allí, y en el piso alto había como 3,000 hombres y mujeres que estaban mirando el escarnio de Sansón. Imagínense, solo en el piso alto habían ¿cuántos? 3,000, los principales. ¿Cuántos habría abajo? Era una cantidad, eran miles de miles, solo arriba habían 3,000, dice. Y los que estaban arriba eran los principales. Ojo ese detalle. Estamos viendo un tipo de Cristo, de Sansón ahí manifestando los padecimientos y sufrimientos de Cristo. Entonces clamó Sansón a Jehová y dijo: Señor Jehová, acuérdate ahora de mí y fortaléceme. Te ruego solamente esta vez, oh Dios, para que de una vez tome venganza de los filisteos por mis 2 ojos. Asió luego Sansón las 2 columnas de en medio sobre las que descansaba la casa y echó todo su peso sobre ellas, su mano derecha sobre una y su mano izquierda sobre la otra. Y dijo Sansón: muera yo con los filisteos. Entonces se inclinó con toda su fuerza. En ese momento, ¿cuál era la fuerza que él tenía? O sea que en ese momento él era un hombre lleno del Espíritu Santo, lleno del Espíritu Santo. Y entonces se inclinó con toda su fuerza y cayó sobre la casa, sobre los principales y sobre todo el pueblo que estaba en ella. Y los que mató al morir fueron muchos más de los que había matado durante toda su vida. Oh hermanos, que no sé si alcanzamos a ver exactamente eso fue lo que pasó con Cristo Jesús. Porque si el Señor Jesús hubiera vivido todos los milagros que hizo, todos los leprosos sanados, muertos resucitados, todos los que sanó, todos los milagros que hizo, pero si Él no hubiera muerto, solo hubiera sido milagros, pero el propósito, el fin de la redención era en la cruz. Si Él no muere y resucita, todo el plan no tendría sentido. Y en la cruz, y es lo que dice la Escritura claramente, dice: y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. 15. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Colosenses 2:15 para los que anotan. Triunfó sobre ellos ¿en dónde? En la cruz. Los principados y potestades, y ahí estaban los principales de los filisteos que murieron ese día. Hermanos, al final entendemos que, ya para terminar, y solo para que lo leamos, en Apocalipsis 3:14, en Apocalipsis 3, dice: yo reprendo y castigo a todos los que amo. Dios nos ama. Sé pues celoso y arrepiéntete. Dios nos llama a un arrepentimiento profundo, verdadero. Y miren lo bonito, porque solo pensemos en esa escena,
el acusador solo dice: no, ya para ti no hay esperanza, ya tú te vas a morir, te vas a podrir en esa cárcel. Pero allí, en ese lugar, dice: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Podemos tener victoria sobre todos nuestros enemigos si nos arrepentimos con todo el corazón, aborreciéndonos en polvo y ceniza. Le abrimos la puerta de nuestro corazón al Señor y empezamos a tener una nueva comunión con Él, una nueva intimidad con Él, porque la victoria no será nuestra. En ese momento Cristo vino y a través de ese vaso le dio la victoria, y esa misma victoria la quiere hacer Cristo en nosotros, la quiere hacer con cada uno de sus hijos, porque Él dice en el 21: al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Hermanos, necesitamos una visión de lo eterno. Sansón, en esa cárcel, quebrantado por ese molino, su cabello empezó a crecer, su consagración volvió, fue renovada, su corazón empezó a volverse al Señor y él empezó a experimentar la presencia del Señor. Él pudo contemplar la gloria del Señor nuevamente. Por eso menospreció su vida hasta la muerte. Por eso entendió que era necesario que el grano de trigo cayera en tierra y muriera, para que pudiera haber mucho fruto. Hermanos, Sansón eternamente estará allá entre esa multitud, adorando y alabando al Cordero de Dios por toda la eternidad. Y hay un lugar disponible para cada uno de nosotros. Que el Señor pueda alumbrar los ojos de nuestro entendimiento en estos días, hermanos, que empecemos a clamar, Señor, abre mis ojos, porque el Señor quiere darle victoria a su pueblo. El Señor quiere libertarnos de la cautividad. Nosotros fuimos creados para Él, únicamente para Él, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas, y que a Él y únicamente a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Que Dios los bendiga, amados hermanos.